doctor Juan Carlos Ruiz Molleda. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Amazonía 21. Vamos, doctor, sí, le escuchamos. Ya, mira, tú tienes un juicio con un vecino. Tienes un edificio, tu vecino pone música en la madrugada y te fastidia. Tú le haces un juicio. Pero resulta que hay otro vecino que también es afectado por la música. Señor juez, este es un juicio entre ellos dos, pero lo que usted va a resolver me afecta. Quiero que me incorporen como una parte procesal más. Y te incorporan en la demanda como un demandante. ¿Me entiendes? El liticonsorte es una herramienta mediante la cual un tercero, que no tiene nada que ver ahí, pide que se incorpore en el proceso como demandante o como demandado, cuando lo que va a resolver el juez les afecta. Sí. De ahí en adelante, ese incorporado depende en qué condición. Como demandante o como demandado, participa del proceso, le notifica, puede hacer informe oral, alegato escrito. Es una parte procesal más. Ya, perfecto. Y esto entonces lo que se ha presentado para reforzar este pedido, este proceso de amparo contra la modificación de la ley forestal, es para fortalecer la misma, es decir, para que el juez pueda sentir de que no solamente hay un afectado, sino otros, y todos quieren, diríamos, apuntar en la misma dirección. Exactamente. Lo que han dicho los pueblos indígenas, oye, la deforestación. Ahora, creo que hay que comenzar desde el inicio. Este es un proyecto de ley impulsado por los madereros, sin lugar a dudas, que busca legalizar la deforestación. O sea, este es un proyecto de ley impulsado por los madereros que busca legalizar la deforestación. Creo que hay que entender una cosa, Rubén. En este país, cada año se deforestan 150.000 hectáreas. Cada año. Pero en la época de la pandemia llegamos a 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas significa más o menos el tamaño de Lima, que sabes que Lima es inmenso. Entonces cada año se deforestan esa cantidad de tierra. ¿Ya? Eso es un escándalo, porque, por ejemplo, en el Perú, la deforestación es la principal causa de los efectos de gas invernadero. Tú dirás, pero efectos de gas invernadero, el sobrecalentamiento, el cambio climático. Dice, ¿pero eso realmente es cierto? Bueno, el sur andino tiene un problema de sequía. Recién está comenzando a llover. Hay lugares donde no está lloviendo, ¿no es cierto? Y han muerto sus animales, incluso. Si al 2030 no hacemos nada, la temperatura se va a incrementar en 2 puntos en grados Celsius. Si eso es así, ocurre el clima se altera. Entonces vas a tener mucha lluvia, vas a tener una alteración en los ecosistemas. Entonces el tema es una brutal deforestación impulsada por, sobre todo en el Perú, una actividad maderera ilegal. Entonces, en ese contexto es que este proyecto de ley lo que busca es cambiar el régimen legal de estos suelos deforestados, que ya no estén bajo el régimen de protección forestal, no estén bajo el régimen del Ministerio de Agricultura. O sea, pasen del régimen forestal, que tiene una protección reforzada, a un régimen agrario. Eso está expresamente prohibido por la ley forestal. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos sectores? 2 cosas sobre todo. Primero, levantar la prohibición de cambio de uso. Una tierra que tiene vocación o actitud forestal no puede ser cambiada a el régimen agrario. Hay una prohibición expresa. Y segundo, tienes que hacer proceso de calificación de tierras para ver si tiene actitud forestal o tiene actitud agrícola. Esas 2 reglas que prohíben, ¿cierto?, convertir bosques en territorios agrícolas, es la que ellos buscan derogar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de legalizar la deforestación. Pero en el fondo, doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, esa especificación técnica de que un terreno que esté para uso forestal no puede servir para uso agrícola, es lo que menos les interesa, porque en el fondo el interés es por el terreno en sí, para otros aprovechamientos. Lo que les interesa es tumbarse esos bosques. Sí, pues. O sea, los bosques son los que capturan carbono, dióxido de carbono. Esto es lo que, para comenzar, la madera es muy rentable. El 85% de la madera en Iquitos es ilegal. Y eso lo sabe todo el mundo. Y tienen mucho poder los madereros.
hay que preguntarles a los candidatos a gobernador regional, ¿quién les financió la campaña? ¿Quién les financió la campaña? Pero tienen mucho poder, ¿ya? Entonces son estos mismos, Rubén, los que se han opuesto a que se apruebe el acuerdo de Escazú. Lo ha firmado Chile, lo ha firmado Colombia, lo ha firmado todos los países. ¿Por qué acá no? Por la presión de los madereros. Entonces, detrás de esta norma, detrás de este proyecto de ley, están los lobbies madereros. Ya han llegado, ya tienen llegada al Congreso. Claro, Pedro Castillo estaba tan débil que era facilista, muy vulnerable. Entonces, nos enfrentamos estamos ante un proyecto de ley que lo que busca es darle un manto de legalidad a esta brutal deforestación que hay en Loreto y en otras zonas. O sea, es un proyecto, mira, Rubén, que lo que busca es que casi 11 millones de hectáreas que están bajo el régimen de protección forestal pasen al régimen agrícola. Ese es el tema. Y si tú miras esto, porque hay otros proyectos de ley, tú sabes, ¿no? Hay un proyecto de ley que también busca, mira, Rubén, que quien identifique a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario ya no sea el Ministerio de Agricultura, sino sean los gobernadores regionales. Gobernadores regionales que son muy sensibles a la presión de los madereros. Ahora, entonces, en realidad, dime, Rubén. Si es que pasen al régimen agrario, quiere decir que los que tendrían la potestad sobre esos territorios son las direcciones regionales o gerencias regionales de agricultura. Y cuando sabemos que también allí las gerencias regionales de agricultura, sobre todo en estas partes amazónicas del país, son como esos talleres de mecánica que se arregla todo. O sea, sí. O sea, hay un proceso de tráfico de tierra. O sea, hay denuncias de tráfico de tierra. Mira, hay cerca de 2.000 comunidades nativas en el Perú. Aproximadamente 700 no tienen título. Y una comunidad sin título, Rubén, hay que decirlo de la manera más clara, es una puerta abierta ¿para qué? Para todo. Traficantes de tierras, colonos, mineros ilegales, cocaleros, narcotraficantes, madereros, o sea, en realidad hay un tráfico de tierras. Bueno, este proyecto de ley, donde les cambia el régimen que está expresamente prohibido por la Constitución. Rubén, tú verás que, según el artículo 66 de la Constitución, los bosques son patrimonio de la nación. Sí. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir aquí es que esto va a alimentar el tráfico de tierras. Pero, Rubén, hay un tema que nadie lo está viendo, Rubén. Si este proyecto de ley se aprueba, y dicho ese paso lo están moviendo en estos días, todos los procesos penales contra estos madereros, piensa en las carpetas de investigación fiscal, se cae. ¿Y sabes por qué se cae? Porque en la Constitución hay una norma, que es que en el artículo 103 de la Constitución dice, las normas no se aplican retroactivamente para atrás, salvo que beneficien al reo. Entonces aquí estas normas van a permitir que se caigan, escúchame bien, que se archiven todos los procesos penales contra los madereros en Iquitos. O sea, literalmente quedan en la impunidad, escúchame, impunidad, toda la actividad de deforestación. Para mí, este proyecto de ley es un proyecto de ley muy inteligente en el peor sentido de la palabra. Sí. Porque se han dado cuenta... Porque es tremendamente atentatorio contra la Amazonía. Claro. O sea, se han dado cuenta, ¿no es cierto?, que si mueven esto, o sea, esto es un acto fino. Acá hay estudios de abogados, ¿no es cierto?, con gente que maneja muy bien estos temas. Apruebas esto, automáticamente al día siguiente, los estudios de abogados que están patrocinando estos madereros, que tú sabes que mueven mucha plata, van a estar pidiendo, ¿no es cierto?, que se archiven sus procesos, sus investigaciones, no solo las investigaciones de los fiscales, los juicios, que se archiven, porque ha salido una norma que les ha dicho que se produce este cambio de régimen. ¿Te das cuenta? Entonces, no es poco lo que está en juego. Están deforestando brutalmente la Amazonía, ¿no es cierto? Lastimosamente, ¿no? Sí.
y es una situación tremendamente complicada. Por eso es que esta acción tiene real importancia por todo lo que usted nos dice. ¿Quiénes son los que han presentado esta figura conocida como Litos Consor? A ver, lo que han presentado es Orpio, ¿ya?, con el patrocinio de IDL. Uh-huh. Orpio es una organización muy importante que es base de AIDESEP en Loreto. IDL es parte del equipo de abogados de Orpio. Patrocina a Orpio. Entonces, Orpio es el que le ha dicho al juez: señor juez, esta es una demanda en Lima. Este caso no solamente afecta al demandante, sino me afecta a mí, porque nosotros somos pueblos indígenas, uh-huh, ¿no es cierto?, cuyo territorio se está deforestando. Entonces pido que se me incorpore en el proceso. Uh-huh. Entonces que ese juez evalúe y dice: a ver, ¿tienes un interés legítimo? Sí. En consecuencia te incorporamos. Ese es fundamentalmente, los pueblos indígenas le están diciendo al Estado: yo también soy afectado. Ahora, hay un tema aquí, Rubén. Cuando estamos hablando del medio ambiente, se dice que son derechos difusos. ¿Qué significa derechos difusos? Todos somos afectados. Entonces, por ejemplo, si se quiere contaminar el lago Titicaca, ¿quiénes son los afectados? ¿Son los que viven en Puno? No. También los que viven en Loreto y en Lima. Medio ambiente es un interés difuso. Entonces son derechos difusos, donde todos somos afectados, ¿me entiendes? Entonces aquí no hay ninguna razón para no incorporar a los pueblos indígenas. En realidad tú y yo sabemos, Rubén, que los que están dando la pelea, los que están defendiendo esos bosques en solitario, son los pueblos indígenas. Y lo están haciendo por todos los peruanos. ¿Quiénes son los que se están enfrentando a estos colonos, madereros, traficantes de tierras? Los pueblos indígenas. Por eso los vienen matando. Ya han matado la semana pasada en la selva central. Sí. ¿Entiendes? ¿No? Acá hay todo un tema también de racismo, de desprecio hacia esta gente, ¿no es cierto? Que hay que combatir, pero son los pueblos indígenas los que vienen defendiendo estos territorios con su vida, ¿no? Ya tenemos cerca de 30 defensores indígenas asesinados. En Colombia ya van por 400, ¿ah? Entonces, y un estado indolente, ¿no? Un estado indolente. Cuando van los indígenas y le piden a la policía, al Ministerio Público, que intervengan porque están entrando colonos, no hay logística, no hay recursos. Pero para irse con sus sobrinos a Andía, ¿no es cierto? Castillo sí, ahí sí tenía helicóptero. Pero cuando esta gente pide la intervención, no hay plata, no hay recursos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y doctor Juan Carlos Ruiz, y en medio de esta coyuntura, cuando se trata de buscar una explicación a toda esta situación de convulsión, claro, hay un detonante que es el aspecto político que vive el país cuando se habla de que las regiones, de que la población vean cómo actúa. Esto no es sino también porque esto viene a ser como un gran desfogue de todas esas cosas injustas, de ese olvido, de esa postergación, de esta mirada de el Perú desde Lima hacia el resto del país, ¿no? Sí, es cierto eso, ¿no? Mira, yo creo que hay que condenar todo acto de violencia, ¿no? Hay que condenar todo acto de violencia. Hay un derecho a la protesta, eso está reconocido, pero la protesta tiene límites, ¿no? Si yo incendio una ambulancia, si yo incendio el Ministerio Público, ¿no es cierto? Eso no es protesta, es un acto, es un crimen, ¿no? Pero también hay que ponerse a pensar que para mucha gente está acostumbrada a que cuando van al Poder Judicial, al Ministerio Público, les piden coima. Muchas veces el Poder Judicial, el Ministerio Público representa, ¿no es cierto?, a un Estado ausente, a un Estado muchas veces que solo... Yo sé que hay jueces y juezas honestas, ¿no? Pero también hay los otros, así como hay abogados honestos, o periodistas. Un poco, pero la gran mayoría... entonces, para la gente, esas oficinas públicas muchas veces representan a un Estado ausente, un Estado indolente, un Estado muchas veces donde los funcionarios les piden plata, coima. Entonces, obviamente no hay justificación para que incendien el Ministerio Público, por ejemplo, en Apurímac, ¿no es cierto? No hay justificación. Pero tratando de entender, yo creo que ahí como que se canaliza la cólera, la frustración, ¿no es cierto? Y realmente, Rubén, lo que hay que entender es que
es un Estado ausente, un Estado, como le dicen mucho en la sierra, es un padrastro que se olvida de la gente, se olvida de la gente, ¿no? Mira, por poner un caso, lo que ha pasado con Cuninico, ¿no es cierto? Acuérdate que estaban el 15 de noviembre en plena protesta, en pleno diálogo, ¿y qué le dijo el Estado? Vamos a reprogramar la fecha de aquí para el 15 de diciembre. O sea, están sin agua, están en una situación desesperada, y ahí hay una funcionaria, ¿tú conoces? Hay una funcionaria de la PCM en Iquitos, ¿no es cierto? Sí. Que sin la menor consideración y respeto, le dice, no, vamos a reprogramar de acá para 15 días. Ese es el Estado, ese es el Estado que la gente percibe. Entonces, claro, la gente entra en cólera, ¿no? Y estas cosas lo que hacen es abrir, ¿no es cierto?, una frustración contenida, ¿no? Como una olla de presión. Tú has utilizado muy bien esa imagen, ¿no? Doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, le agradezco mucho que nos haya permitido conversar con usted, y siempre es bueno abordar los temas que están allí en agenda, y que en medio también de esta situación difícil que vive el país es bueno darle una mirada, porque hay temas pendientes que no pueden ser postergados, sino por el contrario tienen que ser atendidos, y que en el fondo también buscan darle una explicación a esto tan doloroso que vive el Perú profundo, como decía Arguedas. Un abrazo, señor. Sí, un abrazo para ti. Para mí ha sido gusto y honor, Rubén. Un saludo a todos ustedes. Gracias, doctor. Un abrazo. Son las